Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 14. Amén. Luego vamos a meditar en otra escritura en Filipenses. Vamos a leer. Primero es Juan. No, Juan. Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Amén. Está en la página 1286 aproximado. Amén. El capítulo 1 del libro de Juan, de los evangelios, dice así en el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 14. Amén. Dice así, el título es El Verbo hecho carne. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el versículo 1. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Amén. Meditaba mucho en esta escritura. Hace como aproximadamente 2 semanas atrás, en el momento de oración, meditaba y venía a mi corazón esta escritura, pero específicamente en el libro de Lucas, cuando habla de Jesús en el Getsemaní. Amén. Y me traía a memoria igual un mensaje que no sé si lo predicó el pastor Abarcú o lo predicó el pastor Germán, no me recuerdo ya, que hablaba del proceso del sufrimiento del Señor en el momento de cuando estuvo en el monte. Y traté de hacer memoria quién de ellos había predicado eso, pero de todas formas me traía a memoria y me impactaba. Incluso le dije al pastor, le dije, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué dice la escritura que en el monte el Señor, cuando se apartó antes de ser su tiempo del tiempo de que entregase su cuerpo, dice que él oraba al Señor y con tal angustia, con tanta tristeza, que su sudor eran grandes gotas de sangre, sudor y sangre. Amén. Y me daba ese pensamiento, me anduvo trayendo como 2 semanas más o menos. Le decía al pastor, ¿a qué se debe la imposición tan grave que puede haber tenido nuestro maestro? Pero al mismo tiempo, cuando meditaba en esto, venía de inmediato el propósito perfecto de Dios. Amén. Porque Él se ofreció. Nuestro Señor, nuestro Maestro se ofreció. Amén. Él dice, ¿quién irá? O sea, Él se ofreció para el rescate de nosotros. Amén. Entonces, pero yo pienso el dolor extremo de su cuerpo, porque dice, el Verbo fue hecho carne. Amén. Y ahí a eso yo quería llevarles. Que es nuestro Maestro, siendo el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, dice que fue hecho a imagen y semejanza, y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, o equivale que usted y yo podemos entender que tal punto no estamos excluidos de tener sentimientos o de estar expuestos a diferentes situaciones, así como nuestro Maestro también estuvo pasando esas situaciones extremas. Y me venía a la mente cuando decía sus grandes gotas de sudor y sangre. Él dice
es tal el sufrimiento que puede expresar que sus vasos capilares se revientan y por eso que empieza a salir. Eso es la parte científica de un médico. Pero yo pensaba en mi corazón cuando estaba en este pensamiento, y yo decía, pero él siendo el Hijo de Dios, se expuso al sufrimiento máximo. Y yo me acordaba perfectamente cuando dice también que venía bajo un ángel a fortalecerle mientras él estaba en esa agonía. Amén. Entonces nosotros tenemos el consuelo ahora que cada vez que podemos nosotros reunirnos aquí o en nuestro hogar, podemos nosotros recurrir a la oración. Y obviamente el Señor va a estar ahí si nosotros podemos entregar nuestra oración a Él, una oración genuina delante de Él. Amén. Y podemos ir confiadamente sabiendo que Él, si Él puede llegar a interceder por nosotros. Amén. Entonces yo estaba orando al Señor y yo decía, Señor, ¿qué es lo que a nosotros nos puede mover? Amén. Dice que el verbo de Dios se hizo carne. Amén. Se hizo carne, equivale, no me puedo acordar quién fue el que estaba predicando ese día, pero sí, Él existía, sabemos que Él existía, y por eso que se hizo carne, y habitó y estuvo entre nosotros, y me llevaba más allá de decir, ¿qué es la perfección? Por eso que quería leer también la parte de Filipenses. Dice que aquel que empezó la buena obra en usted, va a concluir con usted. Amén. Porque Él la empezó. Amén. Entonces yo digo, si el Señor, Él empezó porque Él se ofreció por el rescate de nosotros. Y Él la empezó, y aunque en agonía extrema, pero la cumplió. Amén. Él cumplió el propósito que estaba destinado. Y en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo, escribiendo a la iglesia en Filipo, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Eso significa, mi hermano, que sin duda todas las situaciones que nosotros podamos pasar a lo largo de nuestro periodo, Él empezó con nosotros y Él va a terminar con nosotros. Amén. Él va a terminar, porque su sacrificio no es en vano, su sacrificio fue perfecto. Y Él lo que derramó sangre y sudor por nosotros. Amén. Y dice que, por eso que el apóstol Pablo dice, Él que empezó la buena obra en ti. Amén. Amén. Y Él la perfecciona. ¿Y cómo nos perfecciona? Amén. ¿Cómo perfeccionamos? Haga de cuenta que nosotros estamos haciendo una receta. La hacemos muchas veces. Amén. Hasta que lograr el resultado que nosotros queremos. Lo que están tejiendo, yo estoy tejiendo algunas cosas que estoy aprendiendo por ayuda de una de mis hermanas que siempre me da directrices. Y aunque la hacerme 1000 veces, la voy a hacer hasta que me perfeccione. Amén. Es lo que tengo que hacer. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de los Filipenses, dándole a entender que no es un personaje cualquiera que los llamó y que los seleccionó, sino que Él que empezó, el que lo llamó, que lo seleccionó a usted, va a terminar con usted, va a perfeccionar todo lo que usted es. Amén. Para el encuentro final con Él. Amén. Pero obviamente que eso va a ser, como se dice, error y avance, porque nosotros vamos avanzando a medida que nosotros vamos caminando. Sin duda que vamos a tener diferentes situaciones que nos pueden, pero vamos a ir perfeccionando. Amén. Y Él es fiel porque Él nos llamó. Mientras que nosotros nos mantengamos cerca de Él, seguramente Él nos va a ayudar continuamente. Por eso que le decía a mi hermano cuando pensamos, mi hermanita Mari, le decía, hermanita Mari, bien decía Jeremías, nuevas son cada mañana tus misericordias. Y sin duda que estas misericordias que el Señor tuvo para hoy día, para nosotros, mañana van a empezar nuevamente. Porque hay situaciones que nosotros no son muy adversas. Pero le decía ciertamente, el sol sale sobre justo, sobre injusto. Amén. Amén. Y a diferencia de ello, nosotros tenemos el consuelo que tenemos el sustentador, tenemos el ayudador. Amén. En el que nos puede sustentar y ayudar. Así como Él se mantuvo fiel. Amén, fiel para entregar el propósito que el Señor había puesto en su vida, que Dios mismo. Entonces Él dice,
Él va a empezar, el que empezó en nosotros va a terminar con nosotros, pero vamos a ser nosotros también colaboradores, amén. Vamos a pasar de curso, no nos vamos a detener, amén. Eso es importante, crecer, crecer, crecer para que el Señor nos ayude a nosotros a avanzar, amén. Pero quiero que ustedes mediten en esa escritura, porque esa escritura es hermosa. Yo digo, Señor, si tú empezaste, si tú nos llamaste, dice que somos, estamos en la memoria de Él, en el pensamiento de Él, de antes que nosotros naciésemos. Estamos en su memoria. Entonces, seguro que Él va a terminar su obra, perfeccionarla en nosotros. Amén. Así que vamos a confiar en el Señor, que el Señor tiene el control y el cuidado de nosotros, de todo lo que nosotros podamos hacer para adelante. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a entregar para el momento de poder orar al Señor. Y quiero que se recuerde especialmente con las hermanas. A mi hermanita Flor, a mi hermana Flor, la amiga de mi hermana Isabel, creo que oremos por ella especialmente. Póngala en su corazón mientras que usted ora, y así por mi hermanita Mari, y por las necesidades que usted traiga personalmente. Les vamos a entregar al Señor este tiempo de oración y esperamos que nuestros hermanos que están en sus hogares también puedan unirse en este tiempo de oración para que el Señor pueda ayudar y fortalecerle. Amén. Yo decía, Señor, tú siendo el Hijo de Dios, Dios mandó, estuvo hasta su ángel ahí para ayudarle y fortalecerle. Así que vamos a esperar que el Señor fortalezca a nuestros hermanos que están pasando en diferentes situaciones. Amén. Puesto de pie, busque su lugar de adoración, de donde usted pueda orar y pedir al Señor todas las peticiones que usted traiga y también las que hemos mencionado. Amén.